Bueno, como sabéis, estamos aquí para abarcar el tema de la tokenización de activos inmobiliarios. ¿Qué consiste esto? Pues básicamente hablaremos sobre las inversiones que se pueden realizar hoy en día. Todos sabemos que con relación a la inflación, nuestro dinero pierde valor y las entidades financieras parece ser que no nos ofrecen más que productos de alto riesgo y que desconocemos para que nos den una poquita rentabilidad y nuestro dinero, por así decirlo, no pierda valor. Correcto. Entonces nos hemos encontrado con nuevo tipo de inversión, que puede ser el famoso ladrillo. En España nos caracteriza, yo creo, por ser inversores conservadores. No nos gusta el riesgo. Entonces, gracias a blockchain, ¿Es verdad? ha aparecido lo que se denomina tokenización de activos inmobiliarios, donde no hace falta tener un gran patrimonio para poder ser un inversor en el denominado coloquialmente ladrillo inmobiliario. También se lleva por otros derroteros porque podría entenderse también como tokenización de activos inmobiliarios el hecho de, así como en el mundo físico, en el mundo analógico, inscribimos nuestras propiedades en el registro de la propiedad y todos los derechos reales que todo conlleva. Aquí a lo mejor lo podríamos asemejar un poquito a la inscripción de las promociones del mundo inmobiliario en la cadena de bloques. Sin embargo, esto no se está llevando actualmente mucho en la práctica, entonces por la limitación de tiempo nos ha parecido mucho más interesante, que es lo que estamos viendo a diario, yo creo, y lo que se está dedicando muchas empresas. Correcto. Es al tema inversión, sin perjuicio de que se puedan dar unos pequeños tips, ¿vale? Y además también aclarar algunos conceptos, porque parece ser que cuando haces este tipo de inversiones nos dan a entender que somos propietarios. Entonces parece que tenemos como la cotitularidad de una propiedad. Entonces, como digo, hay muchas dudas. Yo soy la primera que tiene muchas dudas. Y para aclararnos estas dudas en la medida de lo posible, tendremos aquí a dos grandes expertos. Por un lado, buenas tardes, Miguel. Tenemos a Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te voy a presentar. Miguel. Notario por oposición en 1991, oposiciones restringidas entre notarios en 1995, notario de Madrid desde 1997, patrono de la Fundación Amigos del Museo del Prado y secretario del patronato, y además es fundador y miembro del Consejo Asesor de la sociedad Builders Blockchain Tech and Ventures. Además, ha intervenido en diversas publicaciones en esta materia, como es blockchain, en temáticas como la fe pública y contratación telemática, en derecho de Internet, la contratación electrónica y firma digital, coordinado por Rafael Mateo de los Cerezos, Juan Manuel Zendoya Méndez de Vigo en el año 2000. Así pues, también ha intervenido en la publicación de fe pública y tokenización de activos en blockchain, en criptoderecho, la regulación de blockchain, dirigida por Pablo García Mesía, Wolters Kluwer, año 2018. Y por último, en la publicación de tokenización de activos y blockchain, aspectos jurídicos en el análisis de la Academia Matritense del Notariado en el año 2020. Además, es especialista en la materia y ha impartido cursos y conferencias relacionadas con blockchain, como decía, en la Universidad Pontificia de Comillas, en la CEU Universidad de San Pablo, en Blockchain Law Institute y en Deusto Business School. Por lo tanto, tenemos aquí a un ponente de verdad de alta categoría. En este caso, Miguel nos va a abarcar, digamos, los conceptos más técnicos, jurídicamente hablando, y luego, posteriormente, Edwin Mata, que a continuación pasó a presentaros también, nos dará el enfoque más práctico que se está dando en todo este tipo de inversiones por supuesto, y cómo se está llevando ahora. Edwin Mata, que lo tengo aquí a mi derecha, es CEO y cofundador de Bricken, emprendedor en serie y abogado digital especializado en blockchain, ejerciendo como partner en la firma Legal Athlon, profesor y ponente en universidades y escuelas de negocios, y asimismo es asesor de startups en blockchain, fintech y legaltech. Si os parece, Miguel había estado comentando un poquito la introducción, como habrás oído,
haciendo una pequeña introducción sobre lo que yo considero que es la tokenización, sin embargo, la tokenización de activos. Sin embargo, nos podrías hablar tú un poquito más sobre este tema de tokenización de activos inmobiliarios? Vale, fenomenal. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Pues si os parece bien, voy a comenzar dejando sentados algunos conceptos y, por supuesto, Edwin, pues cuando creas oportuno me interrumpes, pones de manifiesto lo que consideres conveniente. El primer concepto que debemos tener claro al hablar de la tokenización de inmuebles, verdaderamente es qué entendemos exactamente por tokenizar. Disculpa, ¿podrías celebrar un poquito más? Más alto, dices. Vale. Os decía que el primer concepto que tenemos que tener claro al hablar de la tokenización de inmuebles es qué entendemos, qué debemos entender exactamente por tokenizar. Y para saber lo que es tokenizar, el primer concepto que tenemos que tener claro, obviamente, es el de token. Tenemos que saber qué es un token jurídicamente. En realidad, un token no es un objeto, no es ni siquiera un objeto digital. Un token, yo creo que es la representación digital de un derecho que existe en la medida en que aparece inscrito en una base de datos que determina su titularidad, siendo esa base de datos gestionada con tecnología blockchain. De manera que un token implica, en consecuencia, y en primer lugar, un apunte electrónico en una base de datos. Si tuviéramos que encontrar un concepto similar fuera del ámbito de blockchain, yo creo que uno muy adecuado sería el concepto de anotación en cuenta. Una anotación en cuenta, con arreglo a la legislación del mercado de valores, es una manera, una forma de representar un valor negociable, distinta a la de su representación por medio de títulos, y esta forma de representar que las anotaciones en cuenta implican o suponen es la constatación a través de un apunte electrónico en un registro contable de la titularidad de ese valor negociable. De esta manera, los conceptos de token y de anotación en cuenta son muy equivalentes. La principal diferencia es que hasta ahora las bases de datos que se han venido utilizando para la llevanza de los registros de titularidades eran bases de datos que se llevaban con tecnologías centralizadas. Mientras que si hablamos de token, estas bases de datos pueden llevarse ahora con una tecnología distribuida, lo cual implica que se llevará de una manera más eficiente, más segura, más versátil en la medida en que pueden entrar en juego conceptos como los de smart contracts, que tendremos ocasión en su caso de hablar de ellos. De manera que sabemos lo que es un token, que es una representación digital de un derecho, una base de datos, y sabemos, por tanto, qué es tokenizar. Tokenizar es representar digitalmente estos derechos mediante apuntes electrónicos en una base de datos distribuida. ¿Y qué implica tokenizar? Pues implica que el titular del derecho, que va a ser objeto de representación digital, el emisor de los tokens, en definitiva, determine quiénes van a ser en lo sucesivo, o que quienes van a ser en lo sucesivo los titulares de los derechos representados por medio de tokens van a ser precisamente las personas, las identidades que aparezcan como titulares en esa base de datos. Entonces, para no irnos por demasiadas digresiones, ¿para qué sirve tokenizar? O sea, ¿cuáles son las ventajas de la tokenización? ¿Y cómo se puede aplicar esto en el mundo inmobiliario? Para mí, la respuesta es fundamentalmente una. La tokenización lo que aporta es liquidez al derecho que está representado digitalmente. Y esta liquidez se consigue gracias a dos características que la tokenización aporta. Uno, el fraccionamiento, y otro, la transmisibilidad. Por hablar del fraccionamiento, esto es algo esencial para conseguir liquidez. Vamos a pensar sencillamente en un ejemplo al que luego nos podremos después seguir con él. Vamos a pensar en un inmueble, que es el tema de esta reunión. Vamos a pensar, por ejemplo, en un edificio que tiene un valor de 10 millones de euros. No hay muchos compradores que puedan pagar estos 10 millones de euros. Sin embargo, si fraccionamos ese valor,
Si emitimos 1000 tokens que representen una 10.000ª parte de los derechos sobre ese edificio, una milésima parte que representen los derechos sobre ese edificio y que tengan 10.000 euros de valor nominal inicialmente, pues permitimos que se puedan adquirir estos tokens y, por lo tanto, participar en la inversión en el edificio con tickets de 10.000 euros, no de 10 millones. Como consecuencia de este fraccionamiento, que es lo que la tokenización implica, hemos agregado liquidez. Y el segundo elemento fundamental que aporta, por el que se consigue la liquidez, es a través de la transmisibilidad. Cuanto más difícil es de transmitir un activo, más ilíquido resulta. Y la transmisibilidad está en función de la configuración jurídica del activo de que se trata. Si para transmitir, por ejemplo, tenemos que acudir a un notario, tenemos que estar presentes al mismo tiempo el comprador y el vendedor, tenemos que obtener autorizaciones previas, tenemos que cumplir una serie de requisitos para que imponga el ordenamiento jurídico para que esa transmisión tenga lugar. Cuantas más restricciones haya, cuantas más limitaciones, menos líquido es el activo. Y al revés, si disponemos de una plataforma electrónica a través de la cual los tokens pueden ser objeto de compra y venta, la facilidad para la transmisibilidad aumenta y, por lo tanto, va a aumentar también la liquidez. Vamos a bajar estos conceptos, como digo, al mundo inmobiliario, ¿no? Y vamos a pensar en el ejemplo que poníamos hace un minuto del edificio que vale 10 millones de euros, contra el cual emitimos 1000 tokens de 10.000 euros de valor nominal. Y pensemos, por ejemplo, que este edificio está alquilado y que produce unas rentas, por ejemplo, del 5% anual, ¿no? Pues 500.000 euros anuales. El emisor de los tokens, que sería el propietario del edificio, otorgaría a quien fuese en cada momento el titular de los tokens, podría otorgar dos derechos. El primero, el de recibir una milésima parte de las rentas por cada token que se posea. Por lo tanto, por cada token de 10.000 euros recibirías 500 euros al año. El segundo valor o derecho que podría atribuir ser titular de los tokens sería recibir una milésima parte también, por cada token obviamente, del precio de venta del edificio dentro del plazo que el emisor establezca, pues por ejemplo 5 años, comprometiéndose, claro está, el emisor a vender ese edificio en 5 años, por ejemplo, en una subasta pública. Entonces, con este procedimiento habríamos creado un nuevo producto financiero que tiene como subyacente derechos sobre un activo inmobiliario. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Es un producto financiero que es distinto de los que actualmente existen, como pueden ser las SOCIMIs o los fondos inmobiliarios. Digo que actualmente existen en el mundo inmobiliario, porque en realidad estás invirtiendo en un edificio concreto, un edificio que conoces, no estás invirtiendo en una cartera de inmuebles como ocurriría en el caso de la SOCIMI o del Fondo de Inversión Inmobiliaria. No es un concepto 100% nuevo, porque desde siempre han existido este tipo de tratos, ¿no? Llamados clubes de inversión, club deals, en los que varias personas se unen para comprar un activo inmobiliario y luego venderlo y obtener una rentabilidad. Lo que ocurre es que con este procedimiento, para empezar, hemos aumentado la cantidad de inversores que pueden existir sobre este tipo de activo, dado que los club deals normalmente son como mucho 10 o 15 inversores, y por otra parte, si disponemos de la correspondiente plataforma electrónica en la que pueda llevarse a cabo la transmisibilidad de estos tokens, pues hemos aumentado, como digo, la liquidez del producto. No sé, Elena, si quieres que siga planteando más cuestiones. ¿Quieres, Edwin, opinar? Si quiere intervenir Edwin, si no, a mí ya se me había planteado la primera duda, pero le doy paso a... No, básicamente, o sea, trayéndolo un poco más a lo práctico, que está súper bien, subliminal explicado. El token, como bien he dicho, es una representación. O sea, hay que pensar el token, y lo voy a unir más con la conversación anterior sobre DeFi, descentralización, finanzas. O sea, el token es una exponencia de alternativa de inversión. O sea, lo que queremos hacer ahora con todo lo de la tokenización es poder fragmentar activos que usualmente en el mercado se dividen por un comprador y un vendedor. Son mercados sumamente ilíquidos, ¿no? Entonces, cuando tú agarras este
activo, contrato, lo que pueda ser empresa, y lo que haces es digitalizarlo y representarlo en el token, lo que estás realmente haciendo es poderlo fraccionar, ¿no? Entonces, si en el mundo real fraccionar una casa es sumamente complejo, tienes que hacer aparadores, etcétera, en el mundo digital tú puedes dividir cualquier tipo de activo en cuantos pedazos necesites. Eso es lo que influye, de que tú estás dividiendo, estás reduciendo las barreras de entrada, ¿no? Si un piso te puede valer 100.000, pues no es lo mismo una persona pague 100.000 que 100.000 personas paguen €1, ¿no? O sea, el concepto está ahí. Por eso en bienes raíces y bienes inmobiliarios es muchísimo más fácil explicar la tokenización, porque el concepto todo el mundo lo tenemos, ¿no? Y todo el mundo sabemos el sufrimiento que es poder invertir en bienes inmobiliarios, y también sabemos que España es un país que está nacido de ladrillo y que la rentabilidad está ahí, ¿no? O sea, mientras la moneda sigue siendo deflacionaria, como bien sabemos, el bienes inmuebles siguen siendo para arriba, ¿no? O sea, es uno de los mejores mercados que existen ahora mismo en el mundo. Entonces, la tokenización, al digitalizar los activos y dividir esto y trocearlo en múltiples partes y reduces estas barreras, lo que estás invitando es a un nuevo mercado, ¿no? Que es básicamente el inversor minorista. Si el minorista tiene 10 euros en el bolsillo, probablemente llegue en su concepción a pensar de que se lo puede tomar en 2 cervezas o puede comprar una parte de ese activo, que luego veremos sobre qué es lo que realmente se compra, si es propiedad, si es deuda o lo que sea. Pero este es el nuevo modelo que son lo de DeFi, ¿no? Son nuevos modelos que se crean en blockchain para establecer que un minorista puede entrar a invertir en activos que nunca había pensado porque la barrera se ha reducido. Y esto es uno de los confrontamientos que actualmente está pasando en blockchain, que es el minorista versus al institucional. Un institucional que viene bloqueado durante mucho tiempo con acceso a o sea, primer inmueble, a segunda línea, etcétera, y el minorista que él por sí mismo no tiene la capacidad para convertirse en un player como el institucional. Pero si tú reúnes 1,000, 2,000 minoristas, probablemente lo puedas equiparar a ese institucional. Y ahora vienen los nuevos juegos que son del crowdfunding, de la digitalización, de la tokenización, y al fin y al cabo lo único que estamos intentando hacer como Bricken y como otras empresas en el mercado es poder digitalizar estos activos, dividirlos y aprovechar que el minorista también tiene interés en obtener unas rentabilidades pasivas que le pueden venir denominado de la explotación del activo entero, ¿no? Entonces, son finanzas descentralizadas, sí, porque son nuevos modelos de negocios que se están generando y luego se puede hacer complicaciones porque ese token, al representar una deuda, puede ser colateral para hacer otro tipo de deuda y se vuelven a generar más y más nuevos modelos de negocio. Entonces, nada más para puntualizar, el token es una representación, no lo miramos como otra cosa, es una representación y es una digitalización. No es nada complejo, es un bit, es un contrato que viene de un smart contract, pero el token siempre va a ser una representación y es lo que nosotros digamos que es lo que representa. Puede representar un euro, puede representar un ladrillo, puede representar un contrato, puede representar una participación. Y en eso, pues por eso mismo, lo que viene a hacer la tokenización está disruptiendo no solo el mercado inmobiliario, pero múltiples otros. Pero a mí es que lo que me gustaría que quedase un poquito claro, porque a mí alguna vez que es verdad que algún compañero me ha preguntado, pero entonces, a ver, Alicia, yo cuando compro una participación del token, me hago cotitular de la vivienda, entonces, ¿cómo afrontamos los gastos que tiene un inmueble en sí? El IBI, las derramas, bueno, pues todos los gastos que conlleva en definitiva un bien inmueble. Entonces, yo creo que lo que habría que matizar también es que lo que no se está adquiriendo, o por lo menos es lo que yo entiendo, no se adquiere la propiedad como tal, sino lo que estáis hablando es de que se hace un préstamo y se hacen diferentes participaciones. Por lo tanto, lo que se estaría comprando no sería la titularidad, la propiedad del bien, sino un título de deuda que te da derecho a ciertos beneficios. Correcto. La parte, obviamente, registral lo voy a permitir. Yo voy a hablar nada más de la parte práctica. O sea, al fin y al cabo, lo que se están emitiendo son valores mobiliarios, que son securities en inglés y por eso se llaman security token offerings, porque estás emitiendo securities, estás emitiendo valor mobiliario, ¿no? El problema viene a ser ahí la parte de marketing, porque si tú estás emitiendo deuda, no estás comprando la propiedad. Lo que estás comprando es esa alocación de deuda con un interés variable o un interés fijo. Y ahora sí, en el ecosistema hay gente que piensa que cuando compras un token de una inmobiliaria, no se leen muchas veces el prospectus para establecer qué es lo que estás comprando, ¿no? O sea, digamos, la naturaleza, si fuera
¿Cómo podías comprar propiedad? Sería muy complejo si 1000 personas compran el token de la propiedad por el registro de la propiedad y por todas las cuestiones que dejaré que profundice muchísimo más, Miguel, porque ahí es donde radica su expertise. Pero desde el punto de vista práctico, ¿cómo se operaría una compraventa de un bien tokenizado? Es a través de creando un vehículo de inversión, ¿vale? Una SPV, una nueva sociedad donde se puede tokenizar esa sociedad y esa sociedad es la que compra el bien. Y de ahí viene también cómo va a jugar esa sociedad, porque ahora son múltiples socios que no se conocen, que tienen un token, que tienen una representación, lleva unas complejidades. Pero eso es cuando tú quieres realmente tener propiedad del bien. Lo común hoy por hoy en legislaciones, sobre todo que vienen del derecho romano, que son mucho más rígidas que el anglosajón, lo que estás emitiendo realmente es deuda, porque es la forma de facilitar este tipo de transacciones por las cuestiones registrales o notariales que te puedan suponer. Es que, claro, hasta ahora teníamos entendido, cuando yo compro un inmueble voy al notario y luego lo inscribo en el registro de la propiedad y no tiene mayor dificultad que todo esto. Sin embargo, este tipo de inversiones se le aplica una normativa especial, que si no estoy equivocada es la normativa del mercado de valores. Si nos pudierais explicar, Miguel. Sí. A ver, en relación con lo que estabais diciendo antes, ¿cuál es el derecho que el token... Espera un momentito, unos segundos tendrás que esperar porque hasta que yo no me calle no podrás hablar tú. Entonces ahora ya... Ya puedo, ¿no? Sí, bueno, en relación con lo que antes estabais diciendo, ¿qué es lo que efectivamente se está tokenizando? Se está tokenizando el derecho de propiedad, se están tokenizando otros derechos. Es que esto depende de la voluntad del emisor, ¿no? O sea, tokenizar en realidad implica llevar a cabo un negocio jurídico de representación digital a través del cual el emisor, que es el propietario del derecho que va a ser objeto de tokenización, reconoce que a partir del momento en el que la tokenización se lleva a efecto, quienes sean los titulares de los tokens van a tener los derechos que el propio emisor determina en el negocio jurídico de tokenización. Y ahí tiene que existir un white paper o un prospecto o una escritura notarial, lo que sea, pero tiene que haber un documento en el que el emisor dice a qué derechos concede a los titulares de los tokens, ¿no? De manera que los titulares de los tokens en su momento podrán dirigirse contra el emisor y exigirle el cumplimiento de estos derechos. Y esto es muy importante que quede claro y es fundamental para que haya seguridad jurídica en todo el sistema. Seguridad jurídica tanto para los tenedores de los tokens, que tienen que tener claro a qué tienen derecho a exigir al emisor, pero también seguridad jurídica para el emisor, que tiene que estar perfectamente claro qué es lo que a él le pueden exigir. Si no existe esta seguridad jurídica, si esto no queda claro desde el primer momento, la tokenización no va a desarrollarse adecuadamente. Entonces, dicho esto, hay determinados derechos que son más susceptibles de ser tokenizados y otros que lo son menos. Tokenizar el derecho de propiedad tal cual sobre un inmueble, no sobre otros activos, pero sí sobre un inmueble, a mí me parece una solución muy poco inteligente. Hay múltiples dificultades en el ordenamiento jurídico para que la tokenización de bienes inmuebles, de la propiedad sobre bienes inmuebles, funcione como tal. Algunas se están poniendo de manifiesto en las preguntas que se están haciendo en el chat. ¿No? ¿Qué ocurre con los derechos de adquisición preferente que normalmente existen en el ámbito de la comunidad de bienes? Por supuesto, estos son renunciables, pero si no se ha dicho nada, pues los demás titulares de los tokens tendrían derecho y esto haría imposible un funcionamiento adecuado, por lo menos muy difícil. ¿Qué ocurre, como se está planteando también, con la actio comuni dividundo? ¿Sabes? Cualquiera podría exigir que el bien se vendiera en pública subasta y esto ya no sé qué ocurre con el pacto de conservar indivisum bien. En fin, en la copropiedad como tal sobre un inmueble no es muy adecuada para que se produzca la tokenización. Los supuestos que más se están existiendo hoy día son de dos tipos. Uno, el que se cree una sociedad, un SPV, un Special Purpose Vehicle, específico para la adquisición del inmueble en concreto, y lo que se tokenizan son las acciones de esa sociedad, cuyo único activo es el inmueble. Esta es una opción.
Una acción, desde luego, es más susceptible de ser representada por medio de tokens que una cuota indivisa de un inmueble. Y otra posibilidad es que lo que se tokenizan son derechos. Son derechos, como os decía, el derecho a percibir las rentas, el derecho a percibir el precio de la venta del inmueble en una subasta, pero no la propiedad en sí, sino aquellos derechos que forman parte del derecho de la propiedad, pero que no son la propiedad en sentido estricto, ¿no? También caben otras posibilidades, que es para dar garantía a estos derechos que se tokenizan, que es garantizar con hipoteca sobre ese inmueble el cumplimiento por parte del emisor de las obligaciones que contrae frente a los tenedores de los tokens. Y otras opciones que existen también en este ámbito es la concesión de un préstamo al emisor que esté garantizado con el inmueble y que lo que se tokenicen sean participaciones sobre ese préstamo, ¿no? Sean partes de ese préstamo. En fin, hay muchas posibilidades y todos los que nos dedicamos al derecho sabemos que el derecho es sumamente versátil, que cuanto más se estudia un asunto, más posibilidades surgen, todas ellas o muchas veces perfectamente admisibles. Lo que, como decía hace un momento Edwin, en todo caso es necesario tener claro es que las normas de carácter imperativo de nuestro ordenamiento jurídico hay que respetarlas. ¿Y cuáles son esas normas de carácter imperativo en este ámbito? Bueno, pues que fundamentalmente la legislación en el ámbito de los mercados de valores, si lo que estamos haciendo es creando valores negociables, pues nos resulta de aplicación toda la normativa del mercado de valores y, por otra parte, también aquellas otras normas de carácter imperativo que no son propiamente del mercado de valores, pero sí están relacionadas con él, como puede ser toda la legislación en materia de crowdfunding, crowdlending, etcétera. Bueno, y por supuesto la legislación en materia de blanqueo de capitales, en materia de protección de datos de carácter personal, de protección de consumidores, etcétera. O sea, estas normas en todo caso se tienen que respetar en cualquier emisión de tokens que se haga. Tremendamente la atención porque parece que se está vendiendo como algo seguro, que es llegar a invertir en ladrillo y eso pues quien no lo sabe hacer, ¿no? Todo el mundo conocemos los riesgos de invertir en ladrillo. Sin embargo, creo que se están dando como dos posibilidades, que por un lado es la compraventa de un inmueble de segunda mano y por otro lado la financiación de construcciones inmobiliarias, de promotoras. En este caso, creo que los riesgos son mucho más mayores, cuando estamos financiando una construcción inmobiliaria desde cero. Un inversor minorista, no sé si tiene los mismos conocimientos que una entidad financiera, que es a la hora de la verdad quien hace un estudio de mercado, quien te impone muchas garantías, como es la hipoteca, una ignoración, una serie de avales, porque se pueden dar muchas circunstancias a la hora de construir un inmueble, desde que no haya mano de obra suficiente. Ahora en la actualidad, pues bueno, la materia prima se están incrementando los precios, los costes van a ir variando y desde luego no a la baja. ¿Cómo se afrontan todos estos riesgos y si estos riesgos se les está explicando a los inversores? Porque es distinto un piso de segunda mano en el que yo me compro un piso, ¿de acuerdo? Lo reformo y de ella lo alquilo. Ya sé que voy a obtener la rentabilidad que tenga a la hora de alquilar ese piso. También tenemos otro inconveniente. ¿Qué pasa si no se alquila, si no nos pagan la renta, si nos lo ocupan? En fin, creo que todos estos productos, porque en realidad podríamos considerarlos como productos financieros y creo que por eso mismo se le aplica la normativa del mercado de valores, conllevan una serie de riesgos. Creo que son más importantes a la hora de una construcción, una promoción inmobiliaria desde cero, ¿no? ¿Hay alguna manera de garantizar estos riesgos, Edwin? ¿Cómo se está llevando en la práctica hoy en día? Yo creo que aquí la respuesta más viene del lado de la transparencia del promotor o del emisor de tokens. Ellos tienen la posibilidad de garantizar, colateralizar, ya sea con bien pasado o bien futuro. La cuestión es que como está redactada la ley de mercado de valores, la única defensa hasta 8 millones es por la redacción de un folleto informativo que tiene que venir de una sociedad de inversión. Sociedad de inversiones hay diferentes tipos, con lo cual ahí viene como el resguardo jurídico.
pero en verdad no hay una necesidad de colateralizar. O sea, lo de colateralizar y garantizar y avalar, eso viene por la banca, por sus años de experiencia, de saber de que hay un riesgo innato de cualquier inversor o promoción, por lo cual ellos se quieren respaldar. Eso es un know-how que ha establecido que esa es la forma con la cual ellos garantizan que si hay pérdida van a ir contra bienes tuyos, presentes, futuros, depende cómo lo hayan hecho, ¿no? Entonces, ahora en el mundo de la tokenización, yo me he encontrado con tokenizaciones con cero colateral, pero son legales. De la misma forma que me he encontrado con empresas solicitar préstamos o ampliaciones de capital con cero en balanza o con unos números que no tienen existencia. O sea, aquí el riesgo viene del lado del inversor. Y como bien estableces, obviamente un inversor minoritario no tiene el mismo conocimiento que un inversor cualificado. Es por eso que existe la división. Y es por eso que el inversor minorista no puede invertir más de 10,000 euros al año en una promoción, en una STO, porque no tiene el mismo conocimiento que un inversor cualificado, que tiene sus analistas, que tiene todo esto. Y no estoy diciendo que no estemos capacitados, pero un poco de estudio. ¿Y qué es lo que está pasando ahora mismo en el sector? Que es uno de los grandes problemas, a mi parecer, de todos los que viene a ser promoción inmobiliaria, STOs en cualquier tipo, y es que el usuario no está leyendo los prospectos, no se está informando. Hay muchas inversiones que se hacen boca a boca. Y eso es un problema, porque no sabes dónde estás recibiendo la información. Como inversor, yo tengo algunos movimientos que me los hace un intermediario, un broker, y sé perfectamente que la información que me viene de eso para ver si quiero entrar en algún vehículo está ya profesionalizada. Eso lo trato de otra manera que si viene de una persona en mi grupo de WhatsApp, donde a veces nos pasamos bien y me dicen, toma esto, ¿sabes? No puedes tratar las dos cosas igual. Y ahí es donde la legislación, yo obviamente soy practicante de la tokenización, pero la legislación está bien, nos tiene que proteger al inversor minorista, tiene que obligar el folleto informativo, tiene que obligar a que haya una licencia, tiene que obligar todas estas cuestiones, porque una persona de 22 años que acaba de salir de la universidad y que todo el mundo le dice, esto es lo que te va a hacer rico, probablemente se lo crea. Un inversor de 40 años que ya ha tenido su experiencia en el mundo financiero con diferentes productos, probablemente tome otra decisión. No estoy diciendo cuál es mejor o peor. El de 22 años debe estudiar. El problema es que no pasan esos años hasta que realmente comete un error o un éxito que lo lleva a estudiar. Ahí es donde tenemos nosotros en este ecosistema, los que tokenizamos, fomentar la educación. O sea, yo realmente en Bricken muchas veces escribo blog, y luego la gente dirá, ya está otro blog. Pero básicamente porque es que hay que educar al ecosistema. Porque aunque yo no vaya a perjudicar algo, o sea, propiamente como empresa, el minorista, si hacemos un error, lo voy a perjudicar. Entonces, tampoco se trata de sacar dinero de donde no debería haber. Y ahí hay un problema con la tokenización. Hay empresas o movimientos mobiliarios o de inmuebles en otros países, a veces he visto algunas auténticas locuras, pero están levantando capital. Y ahí viene el problema. ¿Qué pasa cuando viene una promoción con una sociedad de por medio que aparece todo el dinero y la promoción nunca se levanta? ¿Con qué se va a colateralizar? Y el problema viene cuando son personas de todo el mundo. ¿Quién va a ejercer una acción si la persona está en la República Checa y la promoción se hace en Brasil? Nada, esos 100 euros han perdido. Entonces, ahí viene donde debe haber una protección cuando se hacen securities o valores mobiliarios y, a mi parecer, en el sector inmobiliario sí debe estar obligada la colateralización, porque estás recaudando dinero para tú crear un negocio inmobiliario que es físico, es analógico y es probablemente escribible en el registro, con lo cual hay sectores que creo que la tokenización sí deberían estar obligados a estar respaldados con una garantía, con un aval. Ese es mi parecer y eso que yo me estoy tirando. Para mí sería más fácil si no hubiera nada. Claro, pero ahí parece que ya perdemos la esencia del blockchain. Siempre vamos a tener que depender de un tercero, que es precisamente del que nos tratamos de desvincular, porque al hacer este tipo de inversiones, precisamente lo que tratamos es de desechar a las entidades. Digo entidades financieras porque son las principales financieras de este tipo de inversiones. Entonces, si por un lado las estamos desechando, pero por otro lado les pedimos que nos avalen de alguna manera, se me ocurren entidades financieras que sirvan de aval, porque si no, ¿qué otro tipo de garantías podríamos tener? No sé si a Miguel se le ocurriría, si, claro, un inmueble que esté tokenizado, ¿qué podemos hacer con en el registro de la propiedad? ¿Se puede inscribir algún tipo de garantía en defensa de los sí. inversores minoristas en este caso? A ver, yo estoy 200% de acuerdo con Edwin. O sea,
como regla general, hay que proteger a los inversores, ¿no? Igual que hay que proteger a los consumidores. Y esto es un principio que está vigente en toda la legislación, ya sea en el ámbito financiero como en el ámbito de la legislación de protección del consumidor, etc. Otra cuestión que tenemos ya que desechar es que blockchain acaba con los terceros de confianza, con los intermediarios, etc. Blockchain no acaba con los terceros de confianza ni con los intermediarios. Blockchain lo que hace es modificar su función y crear nuevas funciones nuevas que dan más valor añadido. Pero la banca o los intermediarios tienen su valor, ¿no? Y no es bueno, creo, desde mi punto de vista, acabar con ellos cuando lo que hacen no puede ser sustituido por la tecnología. Si puede ser sustituido por la tecnología, pues perfecto. O sea, yo entiendo que blockchain acaba, por ejemplo, con los sistemas de compensación. Entiendo que acaba con las entidades de contrapartida central. Blockchain, al regir el principio de delivery versus payment, es decir, mientras yo no recibo, no se te entrega lo que te estoy dando, y a la inversa, al ser atómicas las transacciones en blockchain, pues ya no hay la necesidad de compensar y liquidar. Y a lo mejor la función que venían realizando pues entidades, no sé, como Iberpay o como los depositarios centrales de valores, como Iberclear, etcétera, pues se ve modificada y ya no es exactamente igual que como era antes de blockchain. Pero esto es una cosa, y otra cosa es que haya que prescindir de aquellas otras funciones que realizan los terceros de confianza o los intermediarios que pueden dar valor añadido al asunto. Yo no sé si colateralizar, como dice Edwin, es decir, establecer garantías reales en favor de los titulares de los tokens, es la única solución. Desde luego me parece admisible, no sé si la impondría. Lo que sí dejaría totalmente claro es la necesidad de supervisar con el máximo rigor los white papers, los documentos que contienen los negocios jurídicos en los cuales el emisor adquiere compromisos respecto de los tokens, ¿no? Preguntabas, Elena, cómo dejar constancia de todo esto en el registro de la propiedad. Pues bien, la respuesta es: la cuestión no está contemplada, obviamente, en nuestra legislación hipotecaria. En ningún artículo ni de la ley ni del reglamento hipotecario se establece que pueda tener acceso al registro la circunstancia o el hecho de que un inmueble esté tokenizado, ¿no? Una forma de que acceda al registro de la propiedad sin tener que cambiar la legislación para nada hoy es garantizando con hipoteca, como decía Edwin, sobre el inmueble cuyos derechos son objeto de tokenización, el cumplimiento de las obligaciones por parte del emisor de los tokens que representan derechos sobre los inmuebles. Eso es una obligación que adquiere el emisor frente a los titulares de los tokens, y como toda obligación es susceptible de ser garantizada con hipoteca e inscribirse en el registro. Es verdad que con el coste del pago del impuesto de actos jurídicos documentados, que según cuál sea la comunidad autónoma, pues es el 0,75 o el 1, el 1,5, el que sea. Y esto es un coste que hace ya que empiece a tener menos gracia la tokenización, porque estás añadiendo costes que hacen el producto financieramente menos atractivo. Pero a lo mejor sin necesidad de irse a la constitución de una hipoteca en garantía de obligaciones, puede hacerse constar por parte del emisor en el registro de propiedad que el inmueble está afecto a una tokenización de determinados derechos. Entonces, yo no quiero ponerme aquí demasiado técnico ni acordarme de cuando estudiaba las suposiciones y estaba la famosa discusión de los años 60 del siglo pasado sobre si los derechos reales son numerus clausus o numerus apertus. Es decir, si son los derechos reales aquellos que están reconocidos como tales en el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, solo estos pueden tener acceso al registro de la propiedad, o si también la autonomía de la voluntad de las partes puede crear nuevos derechos reales cuando no estén específicamente contemplados en la ley, en el ordenamiento jurídico. Como digo, desde el siglo pasado, la doctrina y la jurisprudencia admite claramente la teoría del numerus apertus, estableciendo cuáles son los requisitos
que tiene que tener un derecho real para ser considerado como un derecho real y por lo tanto tener acceso al registro de la propiedad. De manera que, bueno, pues que depende cómo configuremos jurídicamente los derechos que ostentan los titulares de los tokens sobre los inmuebles, y si se configura como un derecho de naturaleza real, pues por supuesto puede tener acceso al registro de la propiedad. Y además la constancia en el registro de la propiedad de que un inmueble está tokenizado tiene una importancia fundamental, precisamente para que el propietario de ese inmueble no pueda transmitirlo libremente a un tercero que lo pudiera adquirir sin conocer que los tokens están emitidos sobre o afectando a los derechos sobre ese inmueble, y los titulares de los tokens puedan ver perjudicados sus derechos por el hecho de que el tercer adquirente del inmueble fuese un tercero de buena fe, ¿no? Y un tercero hipotecario. En fin, son cuestiones técnicas de derecho inmobiliario, derecho registral. No sé si es el momento de desarrollarlas. Lo que sí quisiera dejar claro es que fórmulas jurídicas hay y bueno, y se pueden utilizar. Tenemos preguntas para Miguel, para ti, un montón. Se está diciendo que es un mercado más líquido y que por eso que el mercado inmobiliario se hace más líquido, porque claro, cuando tú compras un inmueble lo tienes ahí parado hasta que lo vendas. En este caso estamos hablando de la rentabilidad que obtienes con las rentas y tal, y de ahí que sea más líquido. Entonces, mi duda es, ¿solamente se puede comprar en el mercado primario, es decir, directamente al inversor, o también existe el mercado secundario si yo compro los tokens, me quiero desprender de ellos antes de que finalice, porque tampoco sé si son indefinidos o tienen un plazo determinado? Si en caso de que tuvieran un plazo determinado y yo me quiero deshacer antes, ¿existe algún pool de liquidez? Y el precio si sería variable en función de otras criptomonedas o en función del metro cuadrado. ¿Quién pone ese precio? Vale, entro rápido ahí como desde el punto de vista de la práctica. El mercado secundario en blockchain es el santo grial. Todo lo que toca blockchain hay un mercado secundario. El problema viene que estás en valor mobiliario y hay una ley de mercado detrás y hay una norma de antiblanqueo de capital. Vamos a poner un ejemplo loquísimo. Tienes un bien inmueble, esto vale 1 millón, resulta que yo paso mi KYC, mi journey de conocer al cliente, Edwin Mata, mexicano, bla, 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 no cualificado, minorista, ok, perfecto. Yo me voy a Uniswap, que es uno de estos descentralizados donde no hay un Know Your Customer. Transacciono mi token, lo mando a un address, nadie sabe de quién es ese address, viene el issuer, que es el emisor del token, y le paga dividendos a ese wallet. Años después nos enteramos que el del wallet es Irán. No es que tenga nada contra los iraníes, simplemente es por la lista en España que no podemos transaccionar. El emisor le acaba de pagar dividendos a alguien que no puede. Ese es el problema del mercado secundario en valores mobiliarios. Y es algo que mucha gente está ahora mismo cometiendo errores. Crean pools de liquidez en mercados descentralizados sin entender de que la transacción secundaria puede suponer un riesgo y un perjuicio para el emisor. Ahora hay muchas empresas, incluidos nosotros, que estamos creando protocolos para bloquear esa segunda transmisión, pero no bloquearla para evitarla, sino para que se rebote el journey del Know Your Customer. Porque si tú estás haciendo ese mercado secundario, no es como el utility. Bueno, el utility igual con Mica luego ya sobre una locura, pero ahora mismo en el valor mobiliario, estando debajo de la ley de mercado de valores, debajo de la CNMV en Estados Unidos, debajo del monstruo que es la SEC. Por eso la SEC investigó Uniswap hace poco, porque se están haciendo transacciones de mercado secundario de valores mobiliarios que no se pueden. Y se están generando pools, supuestos de liquidez para decir, no, es que tú puedes vender y comprar y tal. Perfecto, te acabas de vulnerar todas las directivas de blanqueo de capitales. Y es verdad, has creado un pool de liquidez. ¿A costa de qué? Hoy igual el regulador no está capacitado para entender que cómo funciona un pool de liquidez y todo esto. Pero no nos olvidemos, el Estado sigue siendo el Estado. ¿Cuánto dinero tienen? A la mínima que quieran empezar a buscar y que sepan de que hay muchísimo dinero ahí,
O sea, van a empezar a contratar a gente para buscar estas transacciones. Porque, claro, hay mucho dinero que se está no perdiendo, porque sigue siendo un valor mobiliario, pero sí peligrando de que se puedan hacer transmisiones que no deban ser. Yo no le puedo pagar dividendos a una persona en Irán. Ya está. Entonces, básicamente el mercado secundario es peligroso en valores mobiliarios, se tiene que proteger tecnológicamente, ya estamos capacitados para hacer esas cuestiones, pero aunque uses descentralizado, no puede ser 100% descentralizado. O sea, yo soy abogado y puede ser que sea un poco más legal que algunos players en el sistema, pero lo único que sé es que por algo se ha existido esto, y si yo le digo a alguien, te voy a ofrecer security tokens, lo mando a un pool de liquidez y me olvido, cobro, y luego el perjuicio es para él, yo he cometido el error. Entonces, ¿hay modelos para sacar mercados secundarios? Sí. ¿España puede ofrecer licencias? Sí. ¿Las están bloqueando? También. ¿Hay intentos en el sandbox? Sí. ¿Hay una propuesta de bolsa de valores que utilice tecnología descentralizada para la creación de mercados secundarios de securities? También está en propuesta. O sea, el ecosistema mismo sabe perfectamente de que o juegas con ellos o te olvidas. Y es lo que está sucediendo. Y hay ahora mismo están en Suiza, UK, Singapur, mercados que ya son mucho más estables financieros, que están permitiendo mercado secundario regulado. Vale, sí, si os parece, vamos a dar ya turno de palabras. Si hay alguna pregunta aquí y pasamos con las de... Sí. Hay muchísima Ay, gente online. sí. No sé si podremos Tony. dar respuesta a todo el Buenas. mundo porque se nos iría de hora, pero O sea, tu pregunta me ha venido muy bien, Alicia, porque va un poco en relación a esto, ¿eh? Es decir, a mí me cuesta ver el valor que aporta blockchain en este modelo de negocio, ¿no? Un negocio tan regulado, con tanta burocracia. Y mi pregunta, para ser más concreto, que antes hice un comentario y se quedó ahí en el aire, ¿se podría hacer esto en una base de datos tradicional? ¿Por qué se utiliza blockchain? ¿Cuál es el valor añadido realmente que aporta blockchain? Cuando estamos pidiendo un know customer, estamos haciendo una whitelist para poder transaccionar los tokens, estamos un poco vulnerando un poco lo que es el origen de todo esto, ¿no? Vale, pues No sé qué poner el dedo en la llaga. Básicamente, pongamos el ejemplo. Tienes una plataforma de crowdfunding. Eso es un silo, ¿no? Es un dato. Solo existe en esa base de datos. El contrato es ilíquido. Hay que firmar, ratificar, te lo puedo pasar por DocuSign, más rápido, etcétera. Perfecto. Pero solo existe en ese silo esa transacción, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con blockchain? Que se pueden crear muchos silos. No necesariamente crear un mercado secundario, pero yo puedo utilizar otro sistema para hacer la transmisión traditio, peer-to-peer. Con lo cual, ya no tengo que estar adscrito solo a una base de datos, sino que puedo ir a buscar otros tipos de bases de datos. Y aunque el mercado secundario lo haya expuesto de que en Uniswap no se puede, nada me dice de que en ese Know Your Customer que estamos desarrollando las empresas, se ejecute el Know Your Customer. O sea, en una base descentralizada sí que puedas saber quién es tu comprador segundo. Entonces, en un mercado como el que propones de crowdfunding, es verdad, solo existe una base de datos y un silo. Ahí transacciono solo en esa base de datos y solo existo en esa base de datos. Si tokenizo y me voy a miles de posibles bases de datos, ahí viene donde se va a generar liquidez. No es tan líquido hoy por hoy, pero no significa que mañana no lo vaya a hacer. Entonces, el posicionamiento es básicamente buscar esto, ¿no? O sea, el Security Token Offering no perteneciente a un silo de datos, sino a múltiples. ¿Sí? No, puede ser, puede estar completamente errado. Hola, una pregunta para Miguel. Quería saber, no veo la diferencia entre el valor que puede aportar la tokenización de un activo inmobiliario y las inversiones en SOCIMIs. ¿Qué aporta la tokenización de inmuebles? Vale, vamos a ver. La diferencia creo que la puse de manifiesto antes, ¿no? La SOCIMI, igual que los fondos de inversión inmobiliaria, igual que en Estados Unidos los REITs, los Real Estate Investment Trusts, son unos vehículos de inversión en inmuebles en los que lo que tú estás adquiriendo es una participación en una cartera global de inmuebles, ¿no? La SOCIMI tiene decenas, si no cientos de inmuebles. Cuando tú compras acciones de una SOCIMI que cotizan en bolsa,
estás tomando una participación en esa cartera en conjunto de inmuebles, ¿no? En todos los activos que la SOCIMI tiene. Lo mismo con los fondos de inversión inmobiliaria. Cuando en el ejemplo que hemos puesto antes, si inviertes en tokens que se refieren a un inmueble concreto, tú estás invirtiendo específicamente en ese inmueble. De manera que tú tienes una posibilidad de tener perfectamente claro cuál es tu inversión, que es ese inmueble concreto, el que está en el Paseo de la Castellana número 32, y no estás invirtiendo en una cartera. Con lo cual, eso ya de por sí es un elemento diferenciador. Y si me permitís, quisiera hacer también porque me pareció muy interesante la pregunta anterior, ¿qué es lo que aporta blockchain respecto de la tecnología centralizada? Y estando de acuerdo en lo que ha dicho Edwin, desde luego, tengo que decir que además blockchain aporta una ventaja fundamental, que es que nos permite prescindir de la figura intermedia a través de lo que se conoce como de una característica intrínseca a esta tecnología, que es el delivery versus payment. Hasta ahora, si tú, o con una base de datos, perdón, con un sistema centralizado, tiene que haber un intermediario, alguien que esté en el medio, que permita que la transacción se produzca siempre que se haya pagado el dinero y se haya transmitido el token o el valor mobiliario que sea. Y esto es como funcionan las cosas con la tecnología centralizada y sin blockchain. Y ese intermediario que hace que no se transmita el activo al comprador ni el dinero al vendedor hasta que el comprador ha pagado el precio y se está seguro de que el vendedor tiene el activo que transmite, lo que hace blockchain es prescindir de esa figura intermedia y, por lo tanto, abaratar los costes de transacción. Porque lo que es íncito a la tecnología blockchain es que no se transmite el activo al comprador mientras el vendedor no recibe el dinero. Y esto es una versatilidad de esta tecnología que es nueva, que no existía hasta ahora, que hasta ahora la estaban cumpliendo intermediarios financieros, la estaban cumpliendo las sociedades de valores, sociedades de bolsa, los depositarios centrales de valores, las entidades de contrapartida central, en fin, todos estos intermediarios que existían, y ahora la tecnología lo suple, ¿no? Y eso parece que no, pero da un valor añadido enorme. Además, porque evita la necesidad de tener que hacer la compensación y la liquidación de las operaciones sobre los activos, operaciones de compensación y liquidación que en la práctica hoy día suponen que una transacción sin blockchain no queda 100% formalizada, ejecutada, hasta lo que se conoce como T+2, es decir, hasta que hayan transcurrido 2 días desde que la transacción efectivamente tuvo lugar por el acuerdo de voluntades. Y sin embargo, con blockchain las transacciones son atómicas, se le llama así técnicamente, es decir, y se producen de esta manera en tiempo real. No hay que esperar a T+2 ni a nada. Perdón por la digresión, pero me parecía importante dejar claro que blockchain sí que aporta, pero no te permite prescindir ni del KYC, ni del blanqueo de capitales, ni de las normas del mercado de valores, etc. Activo, tú concentras riesgos y en una inversión, en una SOCIMI, no. Entonces, si estamos hablando de proteger al inversor minorista, no tiene sentido, aunque hagas tokenización de edificios en castellana, un minorista está mucho más protegido en una SOCIMI que tiene diversidad de activos y la base primordial en inversión es diversificar el riesgo y no concentrarlo solo en uno. Entonces, por eso no entiendo qué valor aporta al mercado tokenizar activos individuales, aunque sean promociones de 200 millones de euros, cuando las SOCIMIs ya están haciendo ese papel, o los fondos de inversión inmobiliaria. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que a lo mejor a lo que llegamos es a la conclusión de que el token sobre activos inmobiliarios no tiene por qué estar dirigido a inversores minoristas, sino a otro tipo de inversores. ¿Sabes? Si se considera que es un producto financiero complejo
y que no tiene que estar al alcance del minorista, y para eso están las autoridades, para establecerlo, pues que se establezca, y por lo tanto que el minorista no tenga acceso, pero dejemos a los institucionales que puedan tenerlo, o a los inversores profesionales. Añadiendo un poco sobre esa... Y luego daremos paso Sí, directamente bueno, a las yo tampoco quiero preguntas. alargarlo mucho, Que nos hemos pero alargado un poco. como queráis, hay alguna más, si no, voy a elegir una, porque hay más de una docena y me imagino que podemos estar aquí hasta más allá de las 8 y tampoco es cuestión tampoco para la gente que está en online. Vicente también, hoy para Miguel también tenía preguntas. Bueno, voy a hacerte una, Miguel, ya que estás aquí. ¿Qué pasaría? Porque se han preguntado dos personas a la misma y bueno, pues la elijo. Dice, ¿qué pasaría con la acción de división de cosa común sobre un activo que es esencialmente indivisible? Me imagino que en términos legislativos es algo así como la actio comuni dividundo. Dividundo. No soy de leyes, ya se nota, ¿no? Esto va para ti, te han hecho la misma pregunta a dos personas y digo, bueno, pues... Vale, pues vamos a ver, si yo no recuerdo mal, hace bastante que me he estudiado todo esto, pero creo que sí. Es perfectamente posible el pacto de mantener indivisa una cosa común siempre y cuando no exceda de 10 años, y esto lo dice el artículo 390 y tantos del Código Civil, el 96 o el que sea. Bueno, pues ahí tienes la respuesta. Cuando el emisor, si lo que tokenizamos es el derecho de propiedad y no otros derechos que forman parte del derecho de propiedad, si lo que tokenizamos es justamente el derecho de propiedad en toda su amplitud, y nos es aplicable las normas imperativas del Código Civil, pues el emisor podrá exigir que la cosa se mantenga indivisa durante un plazo máximo de 10 años y más allá del cual no puede ir. Con lo cual, pues lo que no tiene sentido es que la tokenización pueda prolongarse más allá de 10 años, porque el exceso sería nulo de pleno derecho. No sé si he respondido, creo que sí. ¿Qué pasa con el derecho de propiedad que representaría dicho token? Bueno, esto da para mucho... Si puede ser breve, porque yo veo muchas preguntas aquí. Yo creo que esto es lo que hemos dicho antes, que no representa el derecho de propiedad, sino un título deuda. Vale. Pues no sé si hay alguna pregunta más, si no... Vale, pues como ya nos hemos sobrepasado más que de sobra el tiempo, daros las gracias a los dos, tanto a Miguel como a Edwin. Desde luego ha sido un auténtico placer. Ojalá tener más oportunidades como esta. Y daros las gracias a todos por haber aguantado hasta el último minuto. Porque muchas de gracias, verdad... Miguel, por tu Gracias, tiempo. Miguel. Gracias a Edwin, gracias a Alicia. Bueno, muchas gracias a todos. Nos esperamos mañana. Vale.